El asesino de Cumbres, la matanza familiar que marcó para siempre a Monterrey. La noche en que Lucía escuchó por primera vez el nombre Cumbres, con miedo, no fue en las noticias ni en un periódico, sino en la voz temblorosa de una de las señoras para las que trabajaba limpiando. Estaban en una casa grande al sur de Monterrey, en una colonia cerrada, de esas donde las bardas son más altas que los árboles y las camionetas parecen brillar incluso cubiertas de polvo. Afuera, el cielo estaba nublado y el viento bajaba de los cerros con un frío que no correspondía del todo a la primavera. Lucía tallaba el piso de la cocina cuando escuchó a la patrona hablando por teléfono en la sala con la voz rota. Fue en Cumbres, a toda la familia, los niños. No entendió todo, pero sintió cómo esas palabras flotaban por la casa pesadas, como si fueran de plomo. Antes de seguir con esta historia, te invito a suscribirte al canal y a escribir en los comentarios desde dónde nos estás escuchando esta noche. Eso nos ayuda muchísimo a seguir contando estas historias oscuras y a que más personas las descubran. Lucía tenía entonces 38 años y ya cargaba encima una vida entera de casas ajenas. Había llegado de un pueblito de Nuevo León a los 15, como muchas, de muchacha interna en una casa de San Pedro. Aprendió rápido a despertar antes que todos, a hacerse invisible entre los desayunos de huevo con tocino y las llamadas de negocios que no entendía. La mandaban a la cocina cuando las conversaciones se ponían serias, pero de todos modos las oía: fusiones, fraudes, escándalos, divorcios. En esta ciudad el dinero limpia todo. Había pensado más de una vez, mientras sacaba brillo a mesas donde se cerraban tratos que nunca aparecerían en los periódicos. Pero lo que escuchó esa noche no sonaba a negocio ni a chisme de sociedad. Había algo en la voz de la señora que le erizó la piel. Cuando la patrona colgó, Lucía fingió entrar a recoger unas tazas. ¿Todo bien, señora?, preguntó con cautela. La mujer, todavía pálida, la miró como si apenas se diera cuenta de que estaba ahí. No, respondió, dejando caer el cuerpo en el sillón. Acaba de pasar algo horrible en Cumbres. A una familia. Se llevó la mano a la boca. A los niños. Lucía no insistió. Sabía que había límites invisibles que no debía cruzar. Pero esa misma noche, de regreso en el camión, vio la ciudad distinta. Monterrey siempre había sido dura. Humo de tráilers, fábricas, colonias ricas pegadas a lomas de lámina y bloc. Sin embargo, ahora había algo más, como si un silencio espeso cubriera las avenidas. Al llegar a su colonia, la gente se agolpaba frente a las tienditas, viendo un viejo televisor donde las noticias repetían las mismas imágenes una y otra vez. Un fraccionamiento tranquilo, una casa de fachada cuidada, cintas amarillas, patrullas. Él, esposado, con la cabeza agachada. Los vecinos, con cara de no entender nada. El asesino de Cumbres, decía el cintillo, como si fuera el título de una película de terror, no de algo que había ocurrido a unos cuantos kilómetros de donde ellos vivían. Lucía se quedó parada un buen rato frente a la pantalla, con la bolsa del mandado colgando de la mano, escuchando detalles a medias, opiniones de gente que no conocía a nadie, pero hablaba como si hubiera estado ahí. Era de buena familia. Nadie se lo esperaba. Pobre madre, es que esos ricos también están locos. Entre voces y chismes, una frase se le quedó clavada. Si eso pasa allá arriba, imagínate aquí abajo. Porque la colonia donde ella vivía no salía en las noticias, a menos que fuera por balaceras o inundaciones. Nadie les ponía nombre a sus muertos. Esa noche, cuando acostó a sus 2 hijos, los abrazó un poco más fuerte de lo habitual. Ellos protestaron, medio dormidos. «¿Qué tienes, ama?», murmuró el mayor. «Nada», mintió ella.
No más que uno nunca sabe lo que puede pasar, mijo. No imaginaba que, años después, el eco de aquella masacre en Cumbres regresaría a su vida por la puerta de servicio de una mansión, poniéndola frente a una verdad que Monterrey prefería seguir barriendo debajo de sus alfombras finas. Con el tiempo, el caso de Cumbres dejó de ser novedad y se convirtió en mito. Lucía lo veía aparecer cada tanto en programas de televisión, en revistas, en conversaciones de señoras que tomaban café caro mientras se quejaban del tráfico. ¡Qué horror!, decían, persignándose, pero luego cambiaban el tema a los precios de las colegiaturas. Para Lucía, en cambio, había sido una herida que nunca terminaba de cerrar del todo. No porque conociera a la familia, era apenas una extraña que miró las noticias desde una esquina de Colonia, sino porque después de eso empezó a ver a Monterrey con otros ojos. Había cosas que ya no la sorprendían. Patrones que gritaban a sus choferes como si fueran animales. Señoras que despedían a una empleada por haber roto un vaso, pero protegían a sus hijos cuando sabían que habían atropellado a alguien sin querer. Ejecutivos que llegaban oliendo a alcohol a las 3 de la tarde. Lo que sí la dejó helada fue la forma en que, poco a poco, notó un cambio en ciertas casas. Cámaras nuevas, portones automáticos, guardias armados en casetas donde antes solo había un señor adormilado leyendo el periódico. La ciudad se había asustado con el monstruo de Cumbres, pero en vez de preguntarse cómo se había criado, habían empezado a tapiar ventanas y a reforzar bardas. «Entre más dinero, más miedo tienen», le dijo un día su amiga Marta, también trabajadora del hogar, mientras esperaban el camión en la avenida Revolución. Como si las rejas los fueran a salvar si la maldad la traen adentro. Lucía asintió sin saber qué responder. Sabía que el miedo no era exclusivo de los ricos. En su colonia también lo sentían cada vez que escuchaban un balazo lejano o cuando los niños tardaban más de la cuenta en regresar de la escuela. Pero había una diferencia. Ellos no podían esconderse detrás de camionetas con vidrios polarizados. Los años pasaron. Lucía cambió de casas, de patrones, de horarios. Sus hijos crecieron. Uno se fue a trabajar a una maquila, el otro a un call center. Ella siguió siendo la señora Lucía, de confianza en varias colonias de San Pedro y del sur de Monterrey, hasta que un día una señora nueva la contrató por medio de recomendación, doña Regina Garza, viuda de un empresario importante que vivía sola en una mansión enorme en una de las zonas más exclusivas. «Nada más necesito a alguien que venga 3 veces por semana», le explicó Regina en la entrevista, vestida impecablemente con ropa de marca. «La casa es grande, pero yo ya no hago tantas reuniones. Estoy cansada de la gente y quiero a alguien discreta que no vaya a andar contando mis cosas». Lucía aseguró que sí. Estaba acostumbrada a ser un fantasma en las casas de otros. Discreción era lo que le sobraba. La primera vez que subió por la avenida hasta la mansión de Regina, se impresionó igual que siempre. Jardines recortados al milímetro, fuentes que nunca se apagaban, un portón enorme de hierro negro que se abría solo con un control desde la caseta. «Pásele, señora Lucía», le dijo el guardia, un hombre joven de chaleco y radio. «La señora ya la espera». La casa de Regina era distinta a las demás en un detalle que Lucía notó de inmediato. Había muchas fotos familiares en las paredes. En algunas se veía a Regina más joven, tomada del brazo de un hombre de traje, ambos sonriendo en eventos de beneficencia, en playas, en viajes. En otras, con niños pequeños, 2, 3, a veces 4, todos vestidos iguales, con peinados prolijos. Era una familia de catálogo, pero en la casa no se escuchaba ni una sola risa, ni un paso infantil,
Solo el ruido lejano de la ciudad filtrándose por las ventanas y el eco de sus propias pisadas sobre el mármol. ¿Sus hijos ya no viven aquí?, se atrevió a preguntar un día mientras sacudía una repisa. Regina, que estaba sentada en la sala revisando unos papeles, levantó la vista, molesta, como si la pregunta hubiera cruzado una línea invisible. «No», respondió secamente. «Ellos ya no están». Lucía se mordió la lengua. Más tarde, en la cocina, la cocinera, una señora mayor llamada Tere, que ya llevaba casi 20 años con Regina, le explicó en voz baja. «Los muchachos se fueron al extranjero, y el más chico…» Bajó la voz. «Dicen que hizo una cosa muy fea. Mejor no le pregunte a la señora. Es tema prohibido». Desde entonces, cada vez que Lucía veía una foto de los niños de Regina, no podía evitar pensar en aquel cintillo de las noticias años atrás. El asesino de Cumbres. No sabía si era imaginación suya o una verdad mal contada, pero empezó a notar detalles. Una foto de un niño recortada en un portarretrato, huecos vacíos en una pared donde se notaba que antes había habido marcos, una habitación cerrada con llave en el segundo piso, frente a la cual Regina pasaba sin voltear nunca. Un martes cualquiera, mientras limpiaba el estudio, encontró algo que no debería haber visto. En un cajón mal cerrado del escritorio asomaba una carpeta manila. Lucía no era de andar hurgando, pero el cajón no corría bien, y al intentar cerrarlo, la carpeta se abrió y varios recortes de periódico cayeron al piso. Los recogió por reflejo, para que no se arrugaran, y al hacerlo vio los titulares. Monterrey conmocionado por matanza en Cumbres. Familia de renombre envuelta en tragedia. Joven de buena posición acusado de asesinar a sus sobrinos. Las fotos eran las mismas que había visto años atrás en la televisión. La casa. Él esposado, la madre llorando. Solo que ahora, en uno de los recortes, Lucía reconoció algo más. Ese apellido que había leído 1000 veces en los frascos de vitaminas y productos de la alacena de Regina. No era un extraño más. Era la familia de su patrona. Su corazón dio un salto. Entendió entonces el peso silencioso que se respiraba en esa casa. No estaban solo las fotos enmarcadas de un pasado feliz, estaban los fantasmas de una masacre que había marcado a toda la ciudad, pero que ahí, en ese estudio, era una herida privada, doblada y guardada en un cajón como lo que uno no sabe dónde tirar. Lucía se agachó, juntó los recortes con cuidado y los acomodó exactamente como estaban. Cerró el cajón y siguió con su trabajo, pero toda la mañana se sintió como si caminara sobre cristales. ¿Qué se supone que debía hacer con esa información? ¿Hacer como que nunca la había visto? ¿Renunciar? ¿Tratar a Regina con más lástima, con más cuidado, con más distancia? La ciudad había hecho lo suyo, convertir a la familia en morbo, en nota roja, en advertencia. Pero nadie hablaba de la señora que, años después, vivía sola en una mansión gigantesca, obsesionada con el orden, rodeada de fotos de niños que no estaban. Esa noche, en el camión de regreso, escuchó a 2 jóvenes hablando del caso como si fuera un capítulo de serie. «Yo sí vi el documental, güey», decía uno. «Ese vato está loco, se ven los ojos». «Pues sí, pero también la familia, ¿no?», respondió el otro. «Creen que porque tienen lana pueden tapar todo. Ahí aprendimos que hasta en Cumbres pasan esas cosas». Lucía apretó la bolsa contra el pecho. Le molestaba la ligereza en sus voces, no porque defendiera al asesino, lo que había hecho era imperdonable, sino porque sentía que nadie hablaba de las víctimas. Y todos se quedaban con el monstruo y el apellido. Nadie se preguntaba cómo era vivir con eso día tras día, no como espectador de noticias, sino como la señora que tenía los álbumes guardados en la sala,
como la abuela que en cada rincón veía una sombra que le recordaba a un nieto. Los días siguientes, Lucía observó a Regina con otros ojos. Notó que la señora siempre evitaba asomarse por las ventanas que daban a la calle, que prefería las cortinas casi cerradas, que nunca, bajo ninguna circunstancia, permitía que en la televisión de la sala se pusieran programas de nota roja, que a veces, en la madrugada, Lucía escuchaba pasos en el pasillo y al asomarse la veía caminando sola, descalza, con un vaso de agua en la mano, mirando las fotos en silencio. Una tarde, mientras limpiaba la habitación cerrada del segundo piso, Regina le había dado por fin la llave, con la condición de no mover nada del lugar. Lucía entendió por qué esa puerta pesaba tanto. Era un cuarto infantil congelado en el tiempo. Las paredes tenían papel tapiz con dibujitos de estrellas. Había una cama pequeña con sábanas de superhéroes, un baúl de juguetes, una repisa con carritos alineados. Todo estaba impecablemente limpio, como si alguien lo hubiera repasado a diario, aunque nadie durmiera ahí. En el buró, una foto. Un niño de unos 5 años, sonriendo con la boca chimuela, abrazado a un perro. En el cristal del marco, una pequeña grieta, como si alguien lo hubiera apretado demasiado fuerte alguna vez. Lucía sintió que se le apachurraba el corazón. No era necesario que nadie le dijera que ese niño ya no estaba. El cuarto olía a ausencia, a perfume caro y a lágrimas secas. Terminó de limpiar con cuidado. Antes de salir, no pudo evitar susurrar un «Dios te tenga en su gloria, mi niño», aun sabiendo que no debía hablar con las cosas de la casa. Cerró la puerta y devolvió la llave a Regina más tarde, sin decir nada. Pero desde aquel día empezó a notar otra cosa. Al terminar su jornada, cuando se iba por la puerta de servicio, Regina siempre la despedía con una frase que antes no usaba. «Cuide mucho a sus hijos, Lucía», le decía. «No hay nada más importante». Al principio, Lucía respondía con un «sí, señora» automático. Pero un día, cansada, apretada por los gastos, dolida por un comentario despectivo que un invitado de Regina había hecho sobre la servidumbre, se atrevió a contestar algo distinto. «Los cuido como puedo, señora», dijo, «con lo poco que tengo». Regina la miró un segundo, sorprendida. Llevaron años hasta llegar a ese momento. Un instante en que dos mujeres de mundos distintos se miraban sin la pantalla del dinero de por medio, ambas marcadas, cada una a su manera, por el miedo a perder lo único que daba sentido a sus vidas. Lo que ni Lucía ni Regina sabían era que mientras ellas lidiaban con sus propios fantasmas, Monterrey seguía usando el nombre Cumbres, como sinónimo de horror en programas de televisión, en podcasts, en videos de YouTube. La ciudad había convertido la tragedia en relato, pero pocas veces se detenía a pensar en los sobrevivientes secundarios. Las trabajadoras que entraban cada mañana a la casa de los Garza a sacudir el polvo de una historia que no era suya, pero de la cual ya no podían salir intactas. Y fue justamente por uno de esos videos, un especial sobre el asesino de Cumbres, que se volvió viral, que la vida de Lucía dio un giro que nunca habría imaginado. La noche en que Lucía escuchó por primera vez el nombre Cumbres, con miedo, no fue en las noticias ni en un periódico, sino en la voz temblorosa de una de las señoras para las que trabajaba limpiando. Estaban en una casa grande al sur de Monterrey, en una colonia cerrada, de esas donde las bardas son más altas que los árboles y las camionetas parecen brillar incluso cubiertas de polvo. Afuera, el cielo estaba nublado y el viento bajaba de los cerros con un frío que no correspondía del todo a la primavera. Lucía tallaba el piso de la cocina cuando escuchó a la patrona hablando por teléfono en la sala, con la voz rota. Fue en Cumbres, a toda la familia, los niños. No entendió todo, pero sintió cómo esas palabras flotaban por la casa, pesadas,
como si fueran de plomo. Antes de seguir con esta historia, te invito a suscribirte al canal y a escribir en los comentarios desde dónde nos estás escuchando esta noche. Eso nos ayuda muchísimo a seguir contando estas historias oscuras y a que más personas las descubran. Lucía tenía entonces 38 años y ya cargaba encima una vida entera de casas ajenas. Había llegado de un pueblito de Nuevo León a los 15, como muchas, de muchacha interna, en una casa de San Pedro. Aprendió rápido a despertar antes que todos, a hacerse invisible entre los desayunos de huevo con tocino y las llamadas de negocios que no entendía. La mandaban a la cocina cuando las conversaciones se ponían serias, pero de todos modos las oía. Fusiones, fraudes, escándalos, divorcios. En esta ciudad el dinero limpia todo. Había pensado más de una vez, mientras sacaba brillo a mesas donde se cerraban tratos que nunca aparecerían en los periódicos. Pero lo que escuchó esa noche no sonaba a negocio ni a chisme de sociedad. Había algo en la voz de la señora que le erizó la piel. Cuando la patrona colgó, Lucía fingió entrar a recoger unas tazas. «¿Todo bien, señora?», preguntó con cautela. La mujer, todavía pálida, la miró como si apenas se diera cuenta de que estaba ahí. «No», respondió, dejando caer el cuerpo en el sillón. «Acaba de pasar algo horrible en Cumbres. A una familia». Se llevó la mano a la boca. «A los niños». Lucía no insistió. Sabía que había límites invisibles que no debía cruzar. Pero esa misma noche, de regreso en el camión, vio la ciudad distinta. Monterrey siempre había sido dura, humo de tráilers, fábricas, colonias ricas pegadas a lomas de lámina y bloc. Sin embargo, ahora había algo más, como si un silencio espeso cubriera las avenidas. Al llegar a su colonia, la gente se agolpaba frente a las tienditas, viendo un viejo televisor donde las noticias repetían las mismas imágenes una y otra vez. Un fraccionamiento tranquilo, una casa de fachada cuidada, cintas amarillas, patrullas, él esposado con la cabeza agachada. Los vecinos con cara de no entender nada. «El asesino de Cumbres», decía el cintillo, como si fuera el título de una película de terror, no de algo que había ocurrido a unos cuantos kilómetros de donde ellos vivían. Lucía se quedó parada un buen rato frente a la pantalla, con la bolsa del mandado colgando de la mano, escuchando detalles a medias, opiniones de gente que no conocía a nadie, pero hablaba como si hubiera estado ahí. Era de buena familia. Nadie se lo esperaba. Pobre madre, es que esos ricos también están locos. Entre voces y chismes, una frase se le quedó clavada. «Si eso pasa allá arriba, imagínate aquí abajo», porque la colonia donde ella vivía no salía en las noticias, a menos que fuera por balaceras o inundaciones. Nadie les ponía nombre a sus muertos. Esa noche, cuando acostó a sus 2 hijos, los abrazó un poco más fuerte de lo habitual. Ellos protestaron, medio dormidos. «¿Qué tienes, ama?», murmuró el mayor. «Nada», mintió ella. «No más que uno nunca sabe lo que puede pasar, mijo». No imaginaba que años después el eco de aquella masacre en Cumbres regresaría a su vida por la puerta de servicio de una mansión, poniéndola frente a una verdad que Monterrey prefería seguir barriendo debajo de sus alfombras finas. Con el tiempo, el caso de Cumbres dejó de ser novedad y se convirtió en mito. Lucía lo veía aparecer cada tanto en programas de televisión, en revistas, en conversaciones de señoras que tomaban café caro mientras se quejaban del tráfico. «¡Qué horror!», decían, persignándose, pero luego cambiaban el tema a los precios de las colegiaturas. Para Lucía, en cambio, había sido una herida que nunca terminaba de cerrar del todo. No porque conociera a la familia, era apenas una extraña que miró las noticias desde una esquina de Colonia, sino porque después de eso empezó a ver a Monterrey con otros ojos. Había cosas que ya no la sorprendían,
patrones que gritaban a sus choferes como si fueran animales, señoras que despedían a una empleada por haber roto un vaso, pero protegían a sus hijos cuando sabían que habían atropellado a alguien sin querer, ejecutivos que llegaban oliendo a alcohol a las 3 de la tarde. Lo que sí la dejó helada fue la forma en que poco a poco notó un cambio en ciertas casas. Cámaras nuevas, portones automáticos, guardias armados en casetas donde antes solo había un señor adormilado leyendo el periódico. La ciudad se había asustado con el monstruo de Cumbres, pero en vez de preguntarse cómo se había criado, habían empezado a tapiar ventanas y a reforzar bardas. «Entre más dinero, más miedo tienen», le dijo un día su amiga Marta, también trabajadora del hogar, mientras esperaban el camión en la avenida Revolución. Como si las rejas los fueran a salvar si la maldad la traen adentro. Lucía asintió, sin saber qué responder. Sabía que el miedo no era exclusivo de los ricos. En su colonia también lo sentían cada vez que escuchaban un balazo lejano o cuando los niños tardaban más de la cuenta en regresar de la escuela. Pero había una diferencia. Ellos no podían esconderse detrás de camionetas con vidrios polarizados. Los años pasaron. Lucía cambió de casas, de patrones, de horarios. Sus hijos crecieron. Uno se fue a trabajar a una maquila, el otro a un call center. Ella siguió siendo la señora Lucía de confianza en varias colonias de San Pedro y del sur de Monterrey. Hasta que un día, una señora nueva la contrató por medio de recomendación. Doña Regina Garza, viuda de un empresario importante que vivía sola en una mansión enorme en una de las zonas más exclusivas. «Nada más necesito a alguien que venga 3 veces por semana», le explicó Regina en la entrevista, vestida impecablemente con ropa de marca. «La casa es grande, pero yo ya no hago tantas reuniones. Estoy cansada de la gente y quiero a alguien discreta que no vaya hasta andar contando mis cosas». Lucía aseguró que sí. Estaba acostumbrada a ser un fantasma en las casas de otros. Discreción era lo que le sobraba. La primera vez que subió por la avenida hasta la mansión de Regina, se impresionó igual que siempre: jardines recortados al milímetro, fuentes que nunca se apagaban, un portón enorme de hierro negro que se abría solo con un control desde la caseta. «Pásele, señora Lucía», le dijo el guardia, un hombre joven de chaleco y radio. «La señora ya la espera». La casa de Regina era distinta a las demás en un detalle que Lucía notó de inmediato. Había muchas fotos familiares en las paredes. En algunas se veía a Regina más joven, tomada del brazo de un hombre de traje, ambos sonriendo en eventos de beneficencia, en playas, en viajes. En otras, con niños pequeños, 2, 3, a veces 4, todos vestidos iguales, con peinados prolijos. Era una familia de catálogo, pero en la casa no se escuchaba ni una sola risa, ni un paso infantil, solo el ruido lejano de la ciudad filtrándose por las ventanas y el eco de sus propias pisadas sobre el mármol. «¿Sus hijos ya no viven aquí?», se atrevió a preguntar un día, mientras sacudía una repisa. Regina, que estaba sentada en la sala revisando unos papeles, levantó la vista, molesta, como si la pregunta hubiera cruzado una línea invisible. «No», respondió secamente. «Ellos ya no están». Lucía se mordió la lengua. Más tarde, en la cocina, la cocinera, una señora mayor llamada Tere, que ya llevaba casi 20 años con Regina, le explicó en voz baja: «Los muchachos se fueron al extranjero, y el más chico bajó la voz. Dicen que hizo una cosa muy fea. Mejor no le pregunte a la señora. Es tema prohibido». Desde entonces, cada vez que Lucía veía una foto de los niños de Regina, no podía evitar pensar en aquel cintillo de las noticias años atrás. El asesino de Cumbres. No sabía si era imaginación suya o una verdad mal contada, pero empezó a notar detalles. Una foto de un niño recortada en un portarretrato, huecos vacíos en una pared,
donde se notaba que antes había habido marcos, una habitación cerrada con llave en el segundo piso, frente a la cual Regina pasaba sin voltear nunca. Un martes cualquiera, mientras limpiaba el estudio, encontró algo que no debería haber visto. En un cajón mal cerrado del escritorio asomaba una carpeta manila. Lucía no era de andar hurgando, pero el cajón no corría bien, y al intentar cerrarlo, la carpeta se abrió y varios recortes de periódico cayeron al piso. Los recogió por reflejo, para que no se arrugaran, y al hacerlo, vio los titulares. Monterrey conmocionado por matanza en Cumbres. Familia de renombre envuelta en tragedia. Joven de buena posición acusado de asesinar a sus sobrinos. Las fotos eran las mismas que había visto años atrás en la televisión. La casa, él esposado, la madre llorando. Solo que ahora, en uno de los recortes, Lucía reconoció algo más. Ese apellido que había leído 1000 veces en los frascos de vitaminas y productos de la alacena de Regina. No era un extraño más, era la familia de su patrona. Su corazón dio un salto. Entendió entonces el peso silencioso que se respiraba en esa casa. No estaban solo las fotos enmarcadas de un pasado feliz. Estaban los fantasmas de una masacre que había marcado a toda la ciudad. Pero que ahí, en ese estudio, era una herida privada, doblada y guardada en un cajón como lo que uno no sabe dónde tirar. Lucía se agachó, juntó los recortes con cuidado y los acomodó exactamente como estaban. Cerró el cajón y siguió con su trabajo, pero toda la mañana se sintió como si caminara sobre cristales. ¿Qué se supone que debía hacer con esa información? Hacer como que nunca la había visto, renunciar. Tratar a Regina con más lástima, con más cuidado, con más distancia. La ciudad había hecho lo suyo. Convertir a la familia en morbo, en nota roja, en advertencia. Pero nadie hablaba de la señora que años después vivía sola en una mansión gigantesca, obsesionada con el orden, rodeada de fotos de niños que no estaban. Esa noche, en el camión de regreso, escuchó a 2 jóvenes hablando del caso como si fuera un capítulo de serie. «Yo sí vi el documental, güey», decía uno. «Ese vato está loco, se ven los ojos». «Pues sí, pero también la familia, ¿no?», respondió el otro. «Creen que porque tienen lana pueden tapar todo. Ahí aprendimos que hasta en Cumbres pasan esas cosas». Lucía apretó la bolsa contra el pecho. Le molestaba la ligereza en sus voces. No porque defendiera al asesino, lo que había hecho era imperdonable, sino porque sentía que nadie hablaba de las víctimas. Todos se quedaban con el monstruo y el apellido. Nadie se preguntaba cómo era vivir con eso día tras día, no como espectador de noticias, sino como la señora que tenía los álbumes guardados en la sala, como la abuela que en cada rincón veía una sombra que le recordaba a un nieto. Los días siguientes, Lucía observó a Regina con otros ojos. Notó que la señora siempre evitaba asomarse por las ventanas que daban a la calle, que prefería las cortinas casi cerradas, que nunca, bajo ninguna circunstancia, permitía que en la televisión de la sala se pusieran programas de nota roja, que a veces, en la madrugada, Lucía escuchaba pasos en el pasillo y al asomarse la veía caminando sola, descalza, con un vaso de agua en la mano, mirando las fotos en silencio. Una tarde, mientras limpiaba la habitación cerrada del segundo piso, Regina le había dado por fin la llave, con la condición de no mover nada del lugar. Lucía entendió por qué esa puerta pesaba tanto. Era un cuarto infantil congelado en el tiempo. Las paredes tenían papel tapiz con dibujitos de estrellas. Había una cama pequeña con sábanas de superhéroes, un baúl de juguetes, una repisa con carritos alineados. Todo estaba impecablemente limpio, como si alguien lo hubiera repasado a diario, aunque nadie durmiera ahí. En el buró, una foto. Un niño de unos 5 años, sonriendo con la boca chimuela, abrazado a un perro.
En el cristal del marco, una pequeña grieta, como si alguien lo hubiera apretado demasiado fuerte alguna vez. Lucía sintió que se le apachurraba el corazón. No era necesario que nadie le dijera que ese niño ya no estaba. El cuarto olía a ausencia, a perfume caro y a lágrimas secas. Terminó de limpiar con cuidado. Antes de salir, no pudo evitar susurrar un «Dios te tenga en su gloria, mi niño», aun sabiendo que no debía hablar con las cosas de la casa. Cerró la puerta y devolvió la llave a Regina más tarde, sin decir nada. Pero desde aquel día empezó a notar otra cosa. Al terminar su jornada, cuando se iba por la puerta de servicio, Regina siempre la despedía con una frase que antes no usaba. «Cuide mucho a sus hijos, Lucía», le decía. «No hay nada más importante». Al principio, Lucía respondía con un «sí, señora», automático. Pero un día, cansada, apretada por los gastos, dolida por un comentario despectivo que un invitado de Regina había hecho sobre la servidumbre, se atrevió a contestar algo distinto. «Los cuido como puedo, señora», dijo, «con lo poco que tengo». Regina la miró un segundo, sorprendida. Llevaron años hasta llegar a ese momento. Un instante en que dos mujeres de mundos distintos se miraban sin la pantalla del dinero de por medio, ambas marcadas, cada una a su manera, por el miedo a perder lo único que daba sentido a sus vidas. Lo que ni Lucía ni Regina sabían era que, mientras ellas lidiaban con sus propios fantasmas, Monterrey seguía usando el nombre Cumbres como sinónimo de horror en programas de televisión, en podcasts, en videos de YouTube. La ciudad había convertido la tragedia en relato, pero pocas veces se detenía a pensar en los sobrevivientes secundarios. Las trabajadoras que entraban cada mañana a la casa de los Garza a sacudir el polvo de una historia que no era suya, pero de la cual ya no podían salir intactas. Y fue justamente por uno de esos videos, un especial sobre el asesino de Cumbres, que se volvió viral, que la vida de Lucía dio un giro que nunca habría imaginado. Con el tiempo, la vida de Lucía pareció estabilizarse en una rutina extraña. Por las mañanas limpiaba casas marcadas por secretos que nadie quería nombrar. Y por las noches volvía a su colonia, donde los problemas eran más ruidosos, pero menos escondidos. Sin embargo, algo había cambiado desde aquella conversación con Regina y desde que conoció, a través de una carta arrugada, la voz de María de la Luz. Ya no podía mirar su trabajo como antes. Cada puerta que abría, cada cuarto al que entraba, le recordaba que las casas no solo guardan polvo, sino historias que pueden prevenir tragedias o seguir alimentándolas. Una tarde de julio, el calor en Monterrey era sofocante. El aire parecía salir de un horno y las montañas se dibujaban difusas detrás de una bruma amarillenta. Lucía se abanicaba con un trapo mientras esperaba el camión en la avenida. El pavimento reverberaba, los coches pasaban con las ventanas cerradas y el aire acondicionado a todo lo que daba. Llegó tarde a la casa de Regina porque el tráfico estaba insoportable. Al llegar, encontró algo inusual: 2 camionetas estacionadas afuera, además de la señora. En la entrada, un pequeño letrero de acrílico: «Reunión privada». La recibió Tere con una sonrisa cansada. «Hoy va a haber reunión de las señoras», le susurró. «Ya sabe, las amigas de la señora Regina, las de siempre. Nomás le piden que no se meta mucho a la sala para que hablen a gusto, pero sírvales cafecito». Lucía asintió. Estaba acostumbrada a esas juntas. Mujeres de su edad o un poco más jóvenes, vestidas con ropa cara, hablando de viajes, de colegios, de maridos infieles, de dietas, pero desde la charla que Regina había dado semanas atrás, sospechaba que esta reunión podría ser distinta. Algo en el tono de Tere, en el letrero de «reunión privada», le dio la impresión de que no era solo una tarde de chisme.
Mientras preparaba la bandeja con café, galletas y frutas, escuchó fragmentos de conversación que la hicieron detenerse un momento en la cocina. Cuando Regina habló de María de la Luz, sentí que me estaba regañando a mí, decía una voz. Porque yo también he mandado callar a mi muchacha 1000 veces. A mí me pasó igual, respondía otra. La mía me dijo que no le gustaba cómo miraba mi cuñado a mi hija. Yo le dije que no se metiera, y ahora no duermo tranquila. Lucía respiró hondo y tomó la bandeja, recordándose que su papel no era estar ahí, sino servir y desaparecer. Entró a la sala con la cabeza baja, pero los oídos abiertos. Había unas 10 mujeres sentadas en sillones y sillas, algunas con pañuelos en las manos, otras con los ojos rojos de tanto llorar o quizá de tanto maquillarse. Regina se levantó cuando la vio entrar. «Gracias, Lucía», dijo en voz alta. «Déjanos todo aquí y luego seguimos con lo de arriba». Lucía asentó, dejó la bandeja en la mesa de centro y se retiró. Pero antes de cruzar la puerta, escuchó que Regina decía: «Como les conté, yo no vine hoy a darles cátedra de nada. Solo quiero compartirles lo que he aprendido a golpes. Y hoy Lucía, que trabaja conmigo, me dio permiso de compartirles algo desde el lado de allá de la puerta de servicio». Lucía se detuvo en seco, fuera de la vista, sosteniendo el trapo entre las manos. No sabía que su nombre iba a salir en la conversación. Ella me dijo, continuó Regina, que si un día nosotras escuchamos que una trabajadora nos advierte de algo sobre nuestros hijos, sobre nuestros maridos, sobre alguien de la casa, y la callamos, estamos haciendo lo mismo que hice yo con María. Y yo sé qué se siente vivir con eso. Hubo un murmullo en la sala. Una de las mujeres, con un vestido color claro y joyas discretas, habló con voz temblorosa. «Pero es que, Regina, da miedo», dijo. «¿Y si la muchacha miente? ¿Y si lo hace por envidia o porque quiere meterse?» «Claro que da miedo», respondió Regina. «Pero da más miedo vivir con la duda de si alguien te avisó y no quisiste escuchar. No se trata de creer ciegamente todo lo que dicen. Se trata de no descartarlo solo porque viene de alguien con uniforme». Lucía sintió algo raro. No estaba acostumbrada a que una señora la nombrara como ejemplo de criterio. Se apoyó en la pared del pasillo, respirando hondo. No podía permitirse llorar ahí. Tere podía necesitarla en la cocina. Más tarde, mientras lavaba los trastes de la reunión, escuchó pasos detrás de ella. Era una de las invitadas, la misma que había hablado del cuñado. «¿Tú eres Lucía?», preguntó con un tono respetuoso y tímido. Lucía se volteó, secándose las manos en el mandil. «Sí, señora», respondió. La mujer dudó unos segundos. «Solo quería decirte gracias», dijo. «Por lo que le dijiste a Regina. Yo nunca había pensado que ustedes cargan con cosas que no dicen por miedo. Mi muchacha me ha querido decir cosas de mi hijo y yo siempre me enojo. Creo que es momento de escucharla. No quiero que un día me llegue una carta como la de esa María». Lucía no supo qué contestar. No estaba en su guión atender confesiones de señoras ricas, pero algo en la mirada de la mujer no era condescendiente, había vulnerabilidad. «A veces nosotros tampoco sabemos cómo decirlo», se atrevió a responder. «Solo sentimos que algo no está bien. Pero sí, es mejor hablarlo que callarlo». La invitada asintió y se fue. Tere, que había observado la escena de lejos, se acercó con una sonrisa pícara. «Mira nomás», le dijo en voz baja, «de la muchacha, a consejera familiar de las ricas». Lucía soltó una risa nerviosa. «Ay, Tere, ni lo diga», respondió. «Yo nomás digo lo que he visto». «Pues qué bueno que lo digas», insistió la cocinera, «porque a nosotras también nos conviene. Menos niños lastimados, menos señoras locas y menos fantasmas pesados en las casas donde trabajamos». La frase la hizo pensar.
Hasta ese momento había visto la cosa desde el lado de las familias, de las víctimas, de los niños. Pero Tere tenía razón. Cada tragedia de esas también dejaba una marca en quienes tenían que seguir entrando a esos lugares. María había tenido que irse porque la casa se le hizo muy pesada. Lucía sabía muy bien lo que significaba eso. Semanas después, el tema pareció enfriarse. La ciudad se distrajo con otras noticias. Un asesinato en otro estado, una balacera en una carretera, un escándalo político. El nombre de Cumbres volvió a ser uno más en el archivo de horrores de Monterrey. Pero en el mundo pequeño de las trabajadoras del hogar algo se había encendido. En los camiones, en las filas de las tienditas, en las bancas de las plazas públicas, empezaron a circular historias que antes se guardaban con vergüenza. A la hija de mi patrona no le gusta quedarse sola con el novio de la mamá, contó una. Yo le dije que me daba mala espina, pero la señora dice que no invente. En la casa donde trabajo el niño siempre tiene moretones, dijo otra. La señora dice que es porque juega fútbol, pero yo no veo que tenga balón ni amigos. La mía me contó que el patrón le pega a la señora, susurró una más, y la señora jura que se cayó de la escalera. Antes, estos comentarios quedaban ahí, flotando en el aire, acompañados de resignación y chistes nerviosos. Esta vez, alguien sacó un papel arrugado con un número escrito. Una abogada que vino a darnos una plática en la iglesia nos dio este número, dijo. Dijo que si alguno de nosotros ve niños en peligro, podemos llamar anónimamente, que no nos pueden correr por eso. Lucía miró el número. No confiaba del todo en las instituciones. Había visto demasiadas veces cómo se perdían denuncias en escritorios, pero también sabía que quedarse en silencio no había salvado a los niños de Cumbres. Tal vez no funcione siempre, dijo, pero es una herramienta más. Peor es no tener ninguna. No era heroísmo, era supervivencia, para ellos y para los hijos de otros. Un domingo, mientras tendía la ropa en el patio de su casa, Lucía escuchó a sus hijos hablar en la sala. «¿Viste el nuevo video del caso Cumbres, carnal?», decía Kevin. «Ahora sacan la versión de la mamá». «La pobre señora», respondió el mayor. «La gente no la deja en paz. Pero al mismo tiempo, si no se habla de esas cosas, luego se repiten». Lucía entró, curiosa. «¿Qué están viendo?», preguntó. Kevin le mostró el celular. Era un fragmento de una entrevista en un canal local donde Regina, sentada en una silla sencilla, sin joyas exageradas, hablaba con voz firme pero dolida. «Y si hoy estoy aquí, no es para limpiar el nombre de nadie», decía, «sino para decirle a otras madres que no ignoren las señales. Y sobre todo, que escuchen a las personas que tienen dentro de sus casas trabajando. A las Lucías, a las Marías, a las Tere, que a veces ven cosas que una no quiere ver. Yo pagaría lo que fuera por regresar el tiempo y hacer caso a la muchacha que me dijo que algo andaba mal». Kevin hizo una mueca. «¿Lucías?», repitió. «¿Te fijaste que dijo tu nombre?». Lucía se quedó mirando la pantalla en silencio. No sabía que Regina iba a mencionar su nombre así, en plural, como símbolo de muchas. Sintió una mezcla de orgullo, vergüenza, rabia y ternura. «Pues qué bueno que lo diga», respondió, «aunque sea tarde. Si una doña de esas lo dice en la tele, a lo mejor hay quien por fin nos voltee a ver de frente». El hermano mayor, que siempre había sido más serio, asintió. «Está fuerte, ama», dijo, «porque también te pone en la mira. Ahora todos van a pensar que la Lucía fue la que regañó a la señora». «Que piensen lo que quieran», contestó ella. «Yo sé lo que hice y por qué lo hice, y ustedes también». Se quedaron los tres viendo el video en silencio. Al final, el presentador hizo la clásica pregunta de cierre.
¿Se puede perdonar algo así? Regina no dio un discurso religioso ni moralizante. Solo dijo, no lo sé, pero sí sé que si hubiera escuchado antes, quizá no estaría aquí hablando de esto. Estaría contando historias de mis nietos vivos, y eso me duele más que cualquier cosa que puedan decir de mí. Lucía apagó el video. No necesitaba ver los comentarios debajo, ni los debates que se armarían en redes sociales. ¿Y tú, ama?, preguntó Kevin. ¿Crees que se puede perdonar? Ella pensó en el asesino, en los niños, en Regina, en María, en todas las familias anónimas que sufrían violencias que no salían en televisión. No soy quien para perdonar, dijo al fin. Yo no soy la que perdió a los hijos. Pero creo que sí podemos aprender. Aprender a no hacer como que no vemos. A no aceptar todo solo porque viene de gente con dinero o de la familia. Y eso, para mí, ya es mucho. Un día, mientras limpiaba la habitación congelada en el tiempo, esa con el papel tapiz de estrellas y la cama de superhéroes, Lucía notó algo que antes no estaba. Encima del buró, junto a la foto del niño, había otro marco pequeño, nuevo, con una imagen diferente. Una hoja doblada enmarcada detrás del vidrio. Se acercó y la reconoció. Era la carta de María de la Luz. Se quedó mirándola con respeto. No era un trofeo ni un acto de expiación barata. Estaba ahí, en el cuarto del niño, como un recordatorio silencioso de que alguien había visto, había hablado, y no fue escuchada. Regina apareció en el marco de la puerta, observándola. La mandé enmarcar, dijo, no para presumirla, sino para que no se me olvide, ni a mí ni a mis hijos, cuando vienen, que aquí hubo una mujer que hizo lo correcto aunque yo no quise verla, y que mi castigo es acordarme de eso cada vez que entro. Lucía bajó la mirada. Usted no tenía por qué enseñármela, dijo. Es algo muy suyo. No solo mío, respondió Regina, también es tuyo. Y de todas las que entran a una casa con un trapeador en la mano y el corazón apretado porque sienten que algo anda mal. Se hizo un silencio largo, pero no incómodo. Lucía sintió que, por primera vez, estaban compartiendo una habitación de igual a igual, aunque las cuentas bancarias dijeran otra cosa. Gracias, señora, murmuró, por darle ese lugar a María, a nosotras. Regina sonrió, cansada. Gracias a ti por no callarte, dijo. Si algo bueno sale de todo esto, será porque alguien que no tenía por qué meterse decidió hacerlo. Años después, cuando el caso de Cumbres ya era parte de la historia lejana que los jóvenes conocían más por series que por recuerdos, una reportera universitaria buscó a Lucía para un trabajo escolar sobre las voces invisibles en grandes tragedias. Alguien le había pasado el contacto, quizá Tere, quizá una de las señoras de la reunión, quizá la propia Regina. Quiero contar la historia desde el punto de vista de ustedes, le dijo la reportera nerviosa, grabadora en mano. De las trabajadoras del hogar, de los veladores, de la gente que ve pero no sale en las noticias. Lucía dudó, no le gustaba ser protagonista de nada, pero pensó en María, en la carta, en el cuarto con el papel tapiz de estrellas. Te cuento algo si me prometes que no vas a usar mi apellido, dijo. Solo dilo como Lucía, trabajadora del hogar. No necesito que medio Monterrey sepa quién soy, solo que sepan que existimos. La reportera prometió. Se sentaron en la mesa de la cocina, con un café sencillo y un pan dulce compartido. Lucía habló despacio, seleccionando las palabras. No contó chismes, no reveló detalles morbosos, ni atacó a nadie. Habló de sensaciones, de la casa pesada, de los gritos, de la carta, de la charla con Regina, de la reunión de señoras, de los números anotados en papeles arrugados para denunciar cuando un niño estaba en peligro. Lo que quiero que quede claro, dijo al final,
es que nosotras también vemos la violencia antes de que salga en la tele, y que si nos escucharan tantito, a lo mejor habría menos documentales y más niños vivos. No somos ángeles ni policías, pero somos ojos y boca, si nos dejan. La reportera se fue con más material del que esperaba. Su trabajo, hecho con pocos recursos pero mucho corazón, se compartió entre estudiantes, luego en redes, luego en pequeños círculos de activistas. No cambió el mundo, pero se convirtió en referencia para muchos que querían entender el papel de los testigos invisibles en las tragedias mexicanas. En uno de los comentarios del video, alguien escribió: «Nunca había pensado en lo que carga la señora que limpia». Lucía leyó esa frase desde el celular de Kevin y sonrió. «Con que uno lo entienda», dijo, «ya valió la pena». En Monterrey, el nombre de Cumbres seguirá, probablemente, asociado para siempre a aquel asesino y a las víctimas inocentes. No hay forma de borrarlo, pero junto a esa historia, en las capas menos visibles de la ciudad, hay otras que empiezan a contarse. La de una trabajadora que escribió una carta incómoda, la de otra que la rescató de un cajón, la de una madre rica que se atrevió a admitir que la soberbia también mata, la de muchas Lucías y Marías que ahora saben que su silencio tiene peso. Lucía nunca salió en los grandes noticieros. No le ofrecieron libros ni entrevistas en horario estelar. Su nombre apareció apenas en un reportaje estudiantil y en la boca temblorosa de Regina en una entrevista local. Pero en los camiones, en las cocinas de las colonias, en las pláticas entre empleadas, su historia se contó como un ejemplo, medio adornada, medio distorsionada, de algo simple y poderoso. Que una mujer humilde puede cambiar la forma en que una ciudad mira sus propias tragedias, no con discursos grandiosos, sino atreviéndose a decirle a una señora millonaria lo que nadie más se atreve. Nosotras también vemos, y lo que vemos importa. Cada vez que Lucía llega a una casa nueva y le entregan las llaves de la puerta de servicio, se detiene un segundo, mira al interior, siente el peso del aire y se dice a sí misma, en silencio: «Voy a limpiar lo que se ve, y no voy a callar lo que no debería quedarse escondido». Sabe que no puede evitar todos los horrores del mundo, pero también sabe que, en una ciudad marcada por Cumbres, cada vez que una trabajadora es escuchada a tiempo, hay un niño que no se convierte en noticia, una madre que no se sienta en un programa a llorar, una casa que no se vuelve escenario de documental. Y eso, aunque nadie lo aplauda, es una manera humilde pero real de exorcizar poco a poco al monstruo que Monterrey creía encerrado solo en una colonia de nombre bonito, pero que en realidad se alimentaba del silencio de todos. Pasaron algunos meses más, y por un tiempo todo pareció calmarse. Lucía seguía con sus casas, Regina con sus fantasmas más domados, los hijos de Lucía tratando de sobrevivir a sueldos bajos y jornadas largas. Monterrey, como siempre, aprendía a vivir encima de sus propias ruinas, levantando plazas comerciales donde antes hubo fábricas, haciendo fraccionamientos donde antes hubo cerros. La ciudad seguía rugiendo entre tráilers, claxonazos y sirenas lejanas. Una noche de noviembre, cuando el aire ya empezaba a enfriar y las luces de Navidad se veían en algunos balcones de colonias ricas, Lucía volvía tarde a casa. El camión iba medio vacío. A esa hora, casi todos eran trabajadores que terminaban el turno nocturno o jóvenes que salían de los centros comerciales. Ella venía pensando en el aguinaldo, en si le alcanzaría para comprarle unos tenis decentes a Kevin y una estufa de segunda mano, porque la suya ya fallaba. En el fondo del camión, dos muchachas de uniforme escolar hablaban en voz baja, mirando el celular de una de ellas. «Mira esto», decía una, «otro caso de morro que mató a los papás. Está cañón.
Esas cosas ya pasan cada rato, respondió la otra. Desde lo de Cumbres ya nada sorprende. Lucía se giró por instinto, no para regañarlas ni para sermonearlas, sino porque la palabra Cumbres ya la jalaba como un imán. Se quedó viéndolas de lejos. Una llevaba la falda mal planchada, la otra calcetas bajas, ambas con ojeras por estudiar o por pasar mucho tiempo en el celular. Eran niñas todavía, aunque quisieran parecer adultas. Se bajó unas paradas después, en la misma esquina de siempre. Al entrar a su colonia, vio un pequeño tumulto frente a la tiendita de don Nacho. Curiosa, se acercó. No era un televisor esta vez, ni cintas amarillas. Era algo más silencioso, pero igual de importante para ella. En la pared junto a la tienda, pegado con cinta transparente, había un cartel hecho en hoja blanca, con letras grandes y torcidas. Plática gratuita, derechos de las trabajadoras del hogar y qué hacer si ves niños en peligro. Debajo, el logo de una organización civil que Lucía no conocía, la dirección de la capillita del barrio y una hora, sábado, 5 p.m. Vinieron unas chavas de una asociación, le explicó don Nacho, acomodando refrescos. Dicen que andan dando estas pláticas en colonias donde hay muchas señoras que trabajan en casas de ricos. ¿Vas a ir, Lucía? Ella se quedó mirando el cartel un momento. Si esto hubiera existido en tiempos de María, pensó, quizá no habría tenido que tragarse sola la culpa. Quizá habría tenido palabras para explicar lo que veía. Tal vez el mundo habría sido igual de injusto, pero al menos alguien le habría dicho que no estaba loca, que no estaba exagerando. Claro que voy a ir, respondió, y espero que vayan muchas. El sábado, la pequeña capilla se llenó más de lo que el padre esperaba para cualquier misa. Había mujeres de todas las edades, algunas con mandil, otras con ropa de domingo, varias con niños sentados en las piernas. Adelante, una abogada joven y una trabajadora del hogar veterana, de otra colonia pero con historia parecida, hablaban de cosas que Lucía nunca había escuchado en voz alta en un micrófono. Que tenían derecho a un contrato, que tenían derecho a descanso, que si veían señales de abuso en una casa podían denunciar sin dar su nombre, que aunque entraran por la puerta de servicio, seguían siendo ciudadanas, con voz y dignidad. Lucía levantó la mano una vez, tímida al principio, luego más firme. Yo trabajo en una casa donde pasó algo muy feo hace muchos años, dijo. No voy a decir nombres, pero toda Monterrey lo sabe. Ahí, una trabajadora avisó a la patrona y nadie le hizo caso. Ahora la señora se arrepiente. Mi pregunta es, ¿qué se supone que hagamos nosotras cuando vemos algo y nadie nos cree? ¿Nos vamos? ¿Nos quedamos? ¿Insistimos? La abogada guardó silencio unos segundos, midiendo bien la respuesta. No hay una receta única, dijo al fin. Cada caso es diferente. Pero sí hay algo que puedo decirte con certeza. Que hables no te hace responsable del resultado, pero callar sí te hace cargar con algo que no te corresponde. Si tu patrona no escucha, busca a alguien más, una maestra, un doctor, una línea de ayuda, una organización. No estás sola. Y si decides irte porque la casa se siente muy pesada, no eres cobarde. Estás cuidando tu salud mental. La trabajadora veterana tomó el micrófono. Y no subestimen lo que pasa en nuestras pláticas, añadió. Lo que contamos aquí también se riega. Hoy tú cuentas tu historia. Mañana otra no se va a quedar callada. Eso, poco a poco, hace que ya no sea tan fácil para ellos ignorarnos. Lucía sintió que esas palabras le caían como agua fresca en un día de calor. Por primera vez, no estaba oyendo sobre Cumbres como un espectáculo morboso, ni sobre la familia como un ejemplo de horror, sino sobre su propio lugar en esa historia, el de alguien que, aunque humilde, podía ser bisagra entre el silencio y la acción,
Cuando terminó la plática, la abogada repartió pequeños volantes con números de emergencia y consejos básicos. En uno de los volantes, Lucía leyó una frase que se quedó grabando a fuego lento. Lo que ve la gente que limpia también es prueba. Se la guardó en el monedero como otros guardan estampitas de santos. Los años siguieron pasando. Algunos de los nombres más famosos del caso Cumbres murieron, otros envejecieron, otros reaparecieron en entrevistas de aniversario. Monterrey sumó nuevas tragedias a su lista. Pero de vez en cuando, en alguna marcha, en algún foro, en algún artículo, aparecía una referencia a las Marías y Lucías que habían empezado a hablar. Un día, Kevin llegó emocionado a casa. «Ama, ¿te acuerdas del reportaje ese de la estudiante que vino a entrevistarte?», preguntó. «Pues sí», respondió Lucía, sirviendo frijoles. «¿Qué con eso?». «Ganó un premio de la universidad», dijo él. Lo compartieron en la página. El título decía: «Las que entran por la puerta de servicio también son testigos. Y ponen tu voz, aunque no dicen tu apellido». Lucía se quedó quieta con la cuchara en el aire. «Yo no necesito premios», murmuró. «Con que se escuche el mensaje, me basta». Kevin sonrió. «Ya se está escuchando», insistió. «Una amiga mía que trabaja en un call center me dijo que su jefa, que es bien fresa, compartió el video en su Facebook diciendo que ahora piensa más antes de regañar a su muchacha. Mira nomás hasta dónde llegaste, ama». Lucía soltó una risa breve. «No exageres», dijo. «Yo solo hablé donde nadie esperaban que hablara». «Precisamente», contestó él. «Eso es lo que nadie hace». Una tarde lluviosa, Regina le pidió a Lucía que se sentara un momento en la sala antes de irse. La lluvia golpeaba las ventanas y la ciudad olía a tierra mojada y asfalto. En la mesa había una carpeta nueva, distinta a la de los recortes de periódico. «Voy a vender la casa», dijo Regina sin rodeos. Lucía sintió una punzada extraña. Aquella mansión, con todos sus fantasmas, también se había vuelto una especie de escenario de su propia vida. «¿Y se va a ir a otra parte?», preguntó. «A un departamento más chico», respondió la señora. «Ya no necesito tanto espacio. Esta casa fue un altar a mi culpa muchos años. Ya me di cuenta de que la culpa no necesita metros cuadrados. Me la voy a seguir llevando a donde vaya, pero aquí quiero que se quede otra cosa». Sacó de la carpeta un sobre y se lo extendió a Lucía. «No lo voy a abrir», dijo ella, alarmada. «No quiero ver papeles de usted». Regina sonrió. «No son papeles míos», explicó. «Es una beca». Lucía parpadeó, sin entender. «He hecho un fondo con el apellido que tanta vergüenza me ha dado», continuó Regina. «Una parte va a ir a una organización que capacita a trabajadoras del hogar en temas de derechos y prevención de violencia. La otra parte la quiero usar para algo que me propusieron. Becas para hijos de trabajadoras, para que puedan estudiar una carrera en psicología. Trabajo social o derecho, si quieren. No porque tengan que salvar el mundo, sino porque el mundo necesita más ojos como los de ustedes donde se toman decisiones». Lucía se quedó sin palabras. Nunca había pensado en la posibilidad de que su historia pudiera traducirse en oportunidades concretas para otros. «Su Kevin es bueno para hablar y para entender a la gente», añadió Regina. «Si él quiere, una de las becas puede ser para él. No es caridad, es inversión en que esto no se repita igual». Lucía sintió que el pecho se le llenaba de algo que no sabría nombrar. Orgullo, esperanza, miedo de hacerse ilusiones. «Déjeme hablarlo con él», dijo con la voz quebrada. «No quiero decidir por él». Regina asintió. «Claro», respondió. «Solo quería que lo supieras. Si algo me enseñaste, es que no puedo seguir tomando decisiones encima de la gente sin preguntarles». Esa noche,
La conversación en la mesa de la casa de Lucía fue distinta a todas las que habían tenido sobre dinero. Kevin escuchó, callado, mientras su madre le explicaba la oferta. «¿Y tú qué quieres que haga, ama?», preguntó él. Lucía se quedó pensando un rato. «Yo quiero que hagas lo que te haga dormir tranquilo», dijo al fin. «Si te metes a estudiar para ayudar a otros, vas a ver cosas feas, pero también vas a tener herramientas. Si no lo haces y prefieres seguir en lo tuyo, tampoco te voy a juzgar. Lo que sí quiero es que sepas que esta puerta se abrió no por el apellido de la señora, sino porque tú y yo nos atrevimos a decir algo en una casa donde todos se callaban». Kevin miró sus manos, llenas de callos por cargar cajas en el trabajo. «Toda la vida nos han dicho que los de arriba nos usan y ya», dijo. «Estaría chido que por una vez usemos nosotros algo de arriba para hacer algo abajo». Sonrió, nervioso. «Creo que sí quiero intentarlo, ama», añadió. «A lo mejor no cambio el mundo, pero mínimo sabré qué hacer cuando vea cosas. No nada más grabarlas para subirlas a internet». Lucía sintió que se le aflojaban las rodillas. No era un final de película donde todo se arregla, pero era una consecuencia concreta de algo que empezó con una carta ignorada. «Entonces vamos a intentarlo», respondió. «Si mis manos te llevaron a casas ajenas, que tus manos te lleven ahora a abrir otras puertas». El día que Regina se mudó, la casa de Cumbres, no la original del caso, sino su propia Cumbres privada, se quedó más vacía que nunca. Los muebles grandes salieron en camiones, las fotos fueron guardadas en cajas. Lucía estuvo ahí hasta el último momento, limpiando los rincones que nadie volvería a ver así. Antes de irse, Regina la llevó a la habitación del niño por última vez. El cuarto ya no estaba congelado. La cama se había desmontado. Los juguetes se habían guardado. Solo quedaba el papel tapiz de estrellas y el marco con la carta de María, que Regina sostenía en las manos. «Esto no me lo voy a llevar», dijo. «Lo voy a donar al archivo de una organización que documenta la memoria de las trabajadoras del hogar. Es parte de su historia, no solo de la mía». Lucía asintió, conteniendo las lágrimas. «¿Y va a venir otra familia a vivir aquí?», preguntó, mirando las paredes desnudas. «No lo sé», respondió Regina. «Tal vez la tiren, la remodelen, la conviertan en algo distinto. Pero decidan lo que decidan, esta casa ya no va a ser solo la casa del asesino en la cabeza de la gente. También va a ser la casa donde una muchacha tuvo razón y otra muchacha se atrevió a decirlo en voz alta». Salieron juntas. Por primera vez, las dos cruzaron la puerta principal y no la de servicio. Afuera, el cielo de Monterrey estaba nublado, pero no amenazaba tormenta. Solo era un día gris cualquiera, de esos que la ciudad conoce bien. Lucía se despidió con un abrazo sencillo, sin teatralidad. «Cuídese, señora», dijo. «Cuídate tú, Lucía», respondió Regina, «y sigue hablando, aunque te tiemble la voz». Los años siguientes trajeron nuevos casos, nuevas noticias, nuevos horrores. México seguía siendo un país donde el dolor a veces parecía inagotable, pero en las sombras, en las cocinas, en las paradas de camión, algo se había movido. Cada vez eran más las trabajadoras que sabían a qué número llamar, más maestras que prestaban atención cuando una niña decía «no quiero quedarme con él», más señoras que frenaban un chiste machista del marido porque «no quiero ser otra Regina». Un día, ya con el pelo más canoso y las rodillas quejándose al subir escaleras, Lucía estaba limpiando una oficina pequeña donde trabajaban psicólogas y trabajadoras sociales. Había cuadros con frases motivacionales y dibujos hechos por niños. En una pared vio una foto grupal de varios voluntarios sosteniendo carteles. En uno de los carteles reconoció la frase del volante de aquella plática: «Lo que ve la gente que limpia también es prueba».
Se acercó, sonrió y se vio a sí misma sin estar en la foto en cada una de esas letras. ¿Le gusta?, preguntó una joven psicóloga entrando a la sala de espera. Ese lema salió de un reportaje que vimos hace años. Una señora llamada Lucía lo dijo en una entrevista. Desde entonces lo usamos. Lucía se quedó en silencio un segundo, conteniendo la risa y las ganas de llorar al mismo tiempo. Sí, respondió. Me gusta, mucho. No dijo, esa Lucía soy yo. No lo necesitaba. Importaba más que la frase ya caminara sola, que ya no le perteneciera, igual que la carta de María ya no era solo de aquella casa. Esa noche, de regreso en su colonia, el camión se detuvo unos segundos frente a una pantalla gigante donde, como siempre, pasaban noticias. Alcanzó a escuchar de reojo que se hablaba de un nuevo caso de violencia familiar. Algunos pasajeros se quedaron viendo morbosamente. Otros voltearon la cara. Lucía cerró los ojos un momento y, en lugar de escuchar al presentador, pensó en todas las trabajadoras que, quizás, esta vez, ya no se quedarían calladas. Abrió los ojos, miró su propio reflejo en la ventana del camión. Una mujer de manos ásperas, uniforme sencillo, mirada cansada pero firme. La ciudad seguía siendo dura, llena de portones y secretos. Pero ahora sabía, en cada colonia, en cada fraccionamiento, había por lo menos una persona que entendía que barrer no es lo mismo que borrar, que limpiar una casa no significa hacer de cuenta que nada pasó ahí. El monstruo de Cumbres seguirá siendo mencionado en documentales, podcasts y videos con títulos sensacionalistas. Pero en el Monterrey real, el que huele a tortillas, a diésel y a lluvia sobre lámina, también se contará cada vez más la historia de una mujer que entraba por la puerta de servicio y se atrevió a ponerle un espejo en la cara a los de arriba. Y quizá, con el tiempo, cuando alguien pregunte ¿qué cambió después de Cumbres?, no solo hablarán de leyes, de psicólogos y de cámaras de seguridad. También dirán, aunque sea en voz baja, cambió que empezamos a escuchar a las Lucías, y por eso en más de una casa el horror nunca llegó a cruzar la puerta.